Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo en el que os hablaré de uno de los magos más famosos de la historia. Merlín es un personaje que ha inspirado diversos cuentos y leyendas dentro y fuera de la saga Harry Potter, pero J.K. Rowling le daría su papel dentro de su universo ficticio, y es junto con Nicolas Flamel una de las pocas referencias históricas de la vida real que se ven reflejados en los libros. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a mi canal si te gusta el contenido que hago sobre el mundo de Harry Potter. Merlín fue un poderoso mago nacido en Britania durante el siglo V y es una de las figuras centrales del mito del rey Arturo. Su historia está plagada de misterios y su vida se relata principalmente en obras literarias y en el cine. Tradicionalmente se nos presenta que fue el fruto de una relación entre una mujer y un demonio, y de su padre heredaría una gran inteligencia y dones para la profecía y metamorfosis, llegando a ser mentor y consejero del rey Arturo. Al parecer, su nacimiento fue concebido para atraer a los humanos al lado oscuro, pero al crecer Merlín se dedicó a hacer precisamente lo contrario. Además contaba con numerosos poderes como hablar con los animales, hacerse invisible y controlar el clima y los elementos, aunque utilizaba estas habilidades con extremo cuidado para no enfurecer a la naturaleza, a la que denominaba como la diosa más poderosa. En la novela medieval de Lancelot y Ginebra se especifica que Merlín conocía la esencia de todas las cosas, su transformación y renovación, además del secreto de la luna, el sol y las estrellas, y que podía ver la magia en el aire y el misterio de las profundidades del mar, siendo capaz de interpretar el futuro en el vuelo de los cuervos y el rumbo de los peces, prediciendo todas las cosas malas que ocurrirían por las ideas malignas y acciones de los hombres. Además, Merlín tenía contacto con otros seres mágicos como las hadas, los gnomos y los dragones, siendo el único que se ganó el respeto y admiración de estos seres, tanto por su bondad como por su sabiduría. El fin de sus días lo encontró en el bosque de Brocelianda, donde fue traicionado y recluido en un árbol, simbolizando esta prisión la unión cósmica entre el hombre y la naturaleza. J.K. Rowling tomaría como influencia su historia y daría cabida en su obra a este personaje. Y en esta adaptación, Merlín sería un personaje del mundo de Harry Potter que nacería en algún momento de la época medieval y acudió a Hogwarts en la época dorada del colegio, en vida de los fundadores, siendo seleccionado para la casa Slytherin y recibiendo clases del propio Salazar Slytherin. Se cuenta que durante su estancia en el castillo fue el creador de numerosos acertijos y enigmas que luego de muchos siglos algunos alumnos encontrarían, y se nos da mucha información sobre él en el juego de Hogwarts Mystery del año 2018, en el que Merlín descubrió en su etapa de estudiante las legendarias bóvedas malditas del colegio y la magia antigua que las rodeaba. Merlín es conocido como el mago más grande de todos los tiempos, teniendo un periodo de actividad en la era medieval, y aunque al principio intentaba hacer que otros magos utilizaran las artes oscuras, con el tiempo se convertiría en todo lo contrario, siendo un guía espiritual para su época, también actuando como consejero de diferentes reyes muggles. Merlín aconsejaría al famoso rey Arturo y lo ayudó durante su reinado, siendo bautizado como el príncipe de los encantamientos, ayudando a muchos muggles a lo largo de su vida, a pesar de haber pertenecido a la casa de Slytherin. De hecho, el propio Merlín fundaría una orden con su nombre con el objetivo de promover leyes para proteger y beneficiar a los muggles. La orden desaparecería por causas desconocidas. Sin embargo, durante el siglo XIV, el Ministerio de Magia británico restauraría la Orden de Merlín en forma de premio honorífico a los magos y brujas que realizaban actos de destacada valentía o distinción, siendo estas las de primera clase. Un dato curioso es que la contraparte muggle de la Orden de Merlín en el mundo de los no magos sería la Orden del Imperio Británico o el Premio Nobel.
La segunda categoría de la Orden de Merlín quedaba reservada para logros o esfuerzos más allá de lo ordinario. También había una de tercera clase, que se destinaba a aquellos que habían hecho una contribución al conocimiento o bien al entretenimiento. Aunque esta orden no está exenta de polémicas respecto a cómo se otorgan algunas de ellas, dado que el Ministerio de Magia ha otorgado en ciertas ocasiones esta distinción de forma arbitraria y caprichosa, como es el caso de Arturus Black, abuelo de Sirius, que se cree que obtuvo la suya por servicios al ministerio a través de pago de grandes cantidades de oro. Pero hay un caso todavía más indecente, ya que cuando Cornelius Fudge ocupó el cargo de ministro de magia, se otorgaría a sí mismo una orden de Merlín de primera clase por su supuesta carrera en el ministerio. Y esta acción causaría el rechazo de la comunidad mágica, que pensaba que él era menos digno que otros muchos magos que no la tenían y quizás la merecían. En cuanto a la apariencia de este premio, la primera clase refleja el color verde de la casa a la que perteneció Merlín en Hogwarts. Este premio excepcional era uno de los que poseía Albus Dumbledore por derrotar al mago tenebroso Gellert Grindelwald, que estaba causando el caos con su guerra mundial de magos. La orden de segunda clase era de un color morado y fue otorgada, por ejemplo, a Newt Scamander por su contribución a la magisología. Finalmente, la orden más común de entregar sería la de tercera clase, que era de un color blanco, siendo premiado, por ejemplo, el profesor Gilderoy Lockhart por escribir una serie de libros de aventuras enfrentando a criaturas tenebrosas, aunque sabemos que realmente era un fraude. Otro dato curioso es que Albus Dumbledore estuvo a punto de perder su orden de Merlín durante la campaña de desprestigio que había iniciado el ministro Cornelius Fudge. También Cornelius se comprometería a darle a Severus Snape este premio de segunda clase por la captura de Sirius Black durante los sucesos de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, ya que se supone que Sirius era un fugitivo peligroso. Tras el regreso del Señor Tenebroso y verse que esta campaña de desprestigio de Fudge había sido una mentira, obviamente la Orden de Merlín, que había sido concedida por él mismo, lo más probable es que haya sido retirada. Otro caso que conocemos es la Orden de Merlín de tercera clase, que se le dio a Peter Pettigrew por supuestamente morir sacrificándose ante el ataque del peligroso mortífago Sirius Black. Obviamente, años después sabríamos toda la verdad y que esos 12 muggles y un mago que morirían por un encantamiento fue obra del propio Peter Pettigrew, con lo que su Orden de Merlín seguramente fue retirada. Tras los sucesos de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte y el final de la batalla de Hogwarts, cuando Kingsley Shacklebolt, Aurori, miembro de la Orden del Fénix, fue promovido a primer ministro británico, otorgó una serie de distinciones tras la guerra contra Voldemort, dándole a título póstumo a Remus Lupin la Orden de Merlín de primera clase por su muerte en la batalla de Hogwarts, siendo el primer hombre lobo al que se le concedería este honor. Pero el ministro Shacklebolt también premiaría los esfuerzos de Minerva McGonagall por su reconocimiento durante las acciones que tuvo a lo largo de la Segunda Guerra Mágica. También conocemos otros premiados, en este caso en el pasado, ya que una bruja llamada Orabella Nutley fue premiada por el uso de un encantamiento de reparación para arreglar un coliseo que estaba siendo destruido por una explosión. Conocemos también otros casos como el de Norbert Twonk, que se le otorgó a título póstumo la Orden de Merlín por salvar la vida de un niño muggle de una mantícora fugitiva. Un dato curioso que quizás se nos ha pasado por alto es que en el libro de Harry Potter y la Orden del Fénix vemos una carta escrita por Dolores Umbridge en la que deja entrever que se le ha concedido la Orden de Merlín, aunque probablemente haya sido otorgada por su compañero y jefe, el ministro Cornelius Fudge, así que bueno, seguramente haya sido revocada, sobre todo porque terminaría en la prisión de Azkaban, pero eso ya es otra historia. También conocemos como el famoso mago Damocles Belby sería otorgada una Orden de Merlín, aunque de clase desconocida, que no sabemos, por la invención de la poción Matalobos para el tratamiento de la licantropía. Bien, y hasta aquí llega el vídeo de hoy, gracias por verme, un saludo a todos y todas.